la grabación. Dale. Entonces, estamos ahora en la semana número 9. ¿Bien? En la semana número 9, si Cristian me corrige, después de la próxima semana deberíamos ya enviar la segunda evaluación, ¿no? Corrígeme si me equivoco. O sea, la última materia sería ya la de la próxima semana, ¿no? Me parece que sí, porque la primera a las 5, después de las 10 la prueba. Perfecto. Entonces, después de la próxima semana ya enviaríamos la prueba con una semana para que la puedan responder, y con eso nos adelantamos además al feriado del 31 de octubre. ¿Bien? Ok. O sea, después de la próxima, que va a ser la del 17, enviaremos la prueba, puede ser ese jueves o el viernes, para que la respondan dentro de la semana subsiguiente, es decir, hasta el 23, por decir una cosa, y que tienen todo el fin de semana. Claro, la pueden responder hasta la semana del 20, el 24 hay clase, empezamos con la tercera unidad y entregamos la respuesta de evaluación, digamos, cerca del Día de Todos los Santos, una cosa así. ¿Bien? Exacto, jueves 17, después de la clase liberamos la prueba. También, qué bueno que quede escrito en el chat para los que revisan los chats de la grabación. ¿Ya? Ok. Bien, entonces vamos a continuar para terminar con el tema. Recordemos que esta segunda unidad trata, digamos, sobre el conocimiento. ¿Ya? La tercera va a tratar sobre la persona y su actuar. Y desde ahí va tomando distintas corrientes, y la principal de ellas, la principal que se toma, como les he dicho anteriormente, es la del realismo, y desde ahí se hace la gran pregunta sobre, digamos, la gran pregunta del realismo, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Existe o no existe? Y si acaso la podemos conocer. Entonces hemos estado en estas últimas, ya esta es la tercera sesión en que vamos a hablar un poquitito de esto, ya lo vamos a cerrar para pasar a lo siguiente. Hemos estado respondiendo esa pregunta, ¿no? Y teníamos varios elementos que es importante que ustedes los puedan comprender. Uno tiene que ver con la posibilidad de conocer y la tendencia natural del entendimiento, ¿cierto?, a buscar la verdad, no a buscar la no verdad. ¿Bien? Después podrá manipularla, pero para hacer cualquier cosa con la verdad, para poder engañar, etcétera, necesita al menos conocerla. Es decir, el entendimiento necesita como materia prima la verdad, o algo que tenga condiciones de verdad a su entender. ¿Ok? No engaños, los engaños vienen posteriores, es una manipulación de la verdad, pero para poder manipular la verdad tengo que poder tenerla antes, ¿no? Para poder hacer cualquier mentira, para poder mentir, tengo que saber cuál es la verdad, porque si la mentira es, digamos, decir la falsedad con intención de engañar, mi punto de referencia es la verdad. Desde la verdad engaño con algo que sea distinto a la verdad, ¿no? Entonces el entendimiento lo necesita. Vuelvo al argumento inicial, ¿no? Se señala mucho que la verdad no existe porque hay tantas opiniones. Bueno, no porque haya muchas opiniones significa que la verdad no existe, significa que la verdad puede ser difícil de alcanzar en algunos casos, o que la voluntad no está aportando a la búsqueda real de la verdad. Pero que no busquemos algo no significa que no exista, ¿cierto? O que no lo estemos encontrando no significa que no exista. Desde ahí ese elemento, el principio de no contradicción que prueba la existencia de la verdad, ¿no? Porque al menos es una verdad irrefutable, ¿bien? Posteriormente la noción de puntos de vista, es decir, que son distintos ángulos desde los que observo la verdad, pero no en forma antojadiza,
¿cierto? Porque hoy día se usa la idea de punto de vista como que es lo que yo quiero que la verdad sea, cuando en realidad el punto de vista es el punto en el que yo me sitúo para observar algo que está más allá de mi voluntad, ¿no? Y lo observo pasivamente para saber lo que hay. Eso es punto de vista. Lo otro es punto de intencionalidad, será punto de, ¿cierto? Cuando yo quiero que algo sea así, ¿no? Bien. Y posteriormente ya pasábamos a los modos de acercamiento a la verdad, en que estaba la certeza, la duda, la opinión, ¿cierto? Nos quedamos bastante en la opinión, ¿no? En que se le da tanto poder a la opinión actualmente que ya digamos, se le impide a la opinión ser lo que es, ¿no? Que es un espacio de transmisión de un asentimiento de la verdad, ¿cierto? De una afirmación, pero con temor de que la otra también sea posible, ¿no? Pierde el espacio eso, y quien opina, como se le ha dado tanto poder a la opinión, quien opina, por llamarlo así erróneamente, termina siendo cancelado o condenado, ¿bien? Cuando la opinión es solo opinión. Otra cosa es la agresión, que es distinto, pero una opinión no es agresión, son dos cosas distintas. Y al final de la clase pasada nos habíamos acercado a este tema de la fe, ¿no? Que es fundamental para el comportamiento humano, para cualquier forma de comunicación, de sociedad, de lo que sea, ¿no? Y que vivimos en función de la fe, ¿no? La fe hacia otros, permanentemente. Quien dice que no tiene fe en las personas debería estar con un set químico para hacerle test a todo lo que come, ¿no? Y ese set químico lo tiene que haber hecho él mismo, porque todo lo que hacemos, que han hecho otros, en el fondo todo lo que usamos, que han hecho otros, están basados en la fe, en que esas personas lo hicieron bien, o razonablemente bien, ¿no? Siempre hay algo de fe de por medio, ¿okay? Entonces, de hecho, es más común que funcionemos por fe que por certeza. Es más común que funcionemos por fe hacia otros que por certezas. ¿Bien? Y la evidencia, porque la fe, digamos, entiende a modo de certeza, a veces el entendimiento se siente igual de tranquilo en la fe, cuando es fe, no cuando es esperanza, cuando es creencia, sino cuando es fe, ¿cierto? Se siente tan tranquilo como si fuera una certeza, o sea, yo tengo certeza de que esta persona no me va a fallar hoy día, tengo certeza, ¿cierto? ¿Y por qué tengo certeza? En realidad no es certeza, es fe. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nunca me ha fallado, es decir, la evidencia para la fe son las características de la persona. Entonces, por eso no se puede tener, cuando dice tengo fe en las personas, en realidad tiene más que ver con un poco con la experiencia, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que yo conozco de esta persona que me permite, eh, digamos, dar cuenta de lo que está haciendo o de la calidad de lo que está haciendo sin temor a equivocarme? ¿Cómo no voy a tener temor a equivocarme con alguien que no conozco, cierto? Entonces, y finalmente pasábamos al error. ¿Qué es el error? Bueno, también es un modo de acercamiento a la verdad bastante lejano, ¿no? Pero es un modo de enfrentarse a ella en que es afirmar lo falso como verdadero, ¿bien? Y se da en la mente, tiene que ver con una falta de evidencia o de investigación o una falta de voluntad. Aquí hay que tener cuidado porque, claro, el error tiene que ver con una afirmación que intenta, digamos, intenta ser o se intenta a modo de certeza, ¿vale? Es decir, que yo digo algo que la cosa es, ¿eh? Y estoy equivocado, es decir, la cosa no es lo que yo dije que es, pero distinto a la opinión y distinto a la duda. Por eso la importancia del uso de las palabras y, voy al tiro Jonathan, y la claridad respecto al modo de acercamiento a la verdad en el que estoy, porque se confunde o se usa mal o con mala intención duda en vez de opinión, ¿cierto? Certeza en vez de opinión o de duda o de error,
¿cierto? O de fe, ¿no? Ya. Jonathan, tú habías levantado la mano. Profe, consulta, acá esto se afirma también como error involuntario, a lo que me refiero es error por desconocimiento. Eh, Afirmar algo falso como verdadero, pero no por intencionalmente, sino como por desconocimiento, por ignorancia. Es precisamente ese el error. Con intencionalidad de engaño no es, de hecho no es un modo de acercamiento a la verdad y no es error. Un error, porque efectivamente yo puedo engañar y después mentir y decir es que me equivoqué, estaba en un error. No, el error es honesto, ¿ya? Es un error honesto. Por eso dice que se da solo en la mente y que tiene que ver con falta de evidencia o de investigación o con una falta de voluntad respecto de conocer lo que quizás debería conocer. Entonces, eh, si efectivamente es honesto, tiene que ver con falta de información muchas veces. Ahora, ahí es donde hay un punto muy importante desde la filosofía clásica, que es lo que se llama la ignorancia vencible y la ignorancia invencible, que tiene sus componentes éticos también, ¿no? Es decir, la ignorancia invencible, si yo cometo un error eh, en una situación honesta por ignorancia invencible, realmente invencible, eh, digamos que no hay culpa ética, no debería haber culpa legal, si es que la ignorancia es realmente invencible. La ignorancia vencible, yo estoy obligado en algunos casos a superar esa ignorancia, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que durante la noche la dirección de tránsito de mi casa, ¿cierto? Cambia y ahora es bidireccional, no es solo unidireccional de la calle de mi casa. Y cambia durante la noche, ¿no? Si nadie avisa, no se informa, no se pone un cartel, nada, y al día siguiente todos salimos hacia donde mismo, ¿cierto? Resulta que, y ocupamos los dos carriles, y nos para un carabinero y dice, oiga, pero es que esto cambió durante la noche. Y bueno, ¿y cómo voy a saber yo? Eso es ignorancia invencible. Realmente no había ninguna forma en que yo me pudiera enterar. No, es que está en los papeles firmados en la oficina de la dirección de tránsito de la municipalidad. Bueno, discúlpeme, pero yo a las 7 de la mañana no puedo partir para allá todos los días a averiguar si cambiaron. Es invencible esa ignorancia. Estoy haciendo algo por ignorancia, pero es invencible. No hay forma en que yo la supere. Ahora ya la superé porque ya el carabinero me lo informó, pero el error previo, ¿cierto? Es por ignorancia invencible. Entonces no hay culpa ética y no debiera haber ninguna sanción, ¿cierto? Comprendemos eso. La ignorancia vencible, ¿no? Es que si se informa esto, se informa por algunos canales razonables, por eso todo tiene que ver también con la prudencia, razonables en que yo sí puedo alcanzarla. Antes de ir con Mariana, les pongo otro ejemplo que pasaba siempre, porque esto que le acabo de decir es falso, pero ¿se acuerdan cuando la restricción vehicular la anunciaban como a las 9:30, 10 de la noche? Y había gente que se dormía antes, no necesariamente comprar el diario, no siempre había portales de internet, y pasaban partes. Había esa ignorancia, puede ser, está como en el límite de lo vencible y lo invencible, pero convengamos de que no es una ignorancia completamente vencible, ¿no? De que hay personas de que ya estaban quizás manejando durante la noche y no se pudieron enterar, y no puedo estar toda la noche averiguando, ¿cierto? Nosotros, de hecho, quizá a ustedes les pasó, pero yo estaba todas las noches viendo mañana hay restricción o no hay restricción, ¿cierto? Porque implicaba realmente una logística importante. Ahora, hoy en día, en que se informa un calendario completo, todos los lunes está el número, todos los martes, todos los miércoles, eso es ignorancia vencible. O sea, si usted no sabe, porque no quiso, por eso le pongo ahí una falta de voluntad, está publicado en todas partes. O no quiso, o no le interesó, pero es responsabilidad suya ese no querer o no interesarse, en parte se lo pasó igual y digamos que éticamente la falta que usted está cometiendo, digamos, es incorrecta de todas maneras.
Mariana. Sí, profe, entonces una opinión dicha desde la ignorancia invencible es un error al ser honesto, digamos. Si es que la opinión es errónea, sí, po. Pero la opinión, o sea, el error recuerda que es una opinión que incluye un error, porque recuerda que el error es más bien el opuesto a la certeza. Porque si yo digo, mira, mi opinión es que, qué sé yo, en Chile la mayoría somos rubios o azules, ¿cierto? Ahí yo no, en el fondo como que no estoy en riesgo de caer en error, porque siendo opinión está un poquito resguardado, ¿cierto?, del campo de la verdad y la falsedad, ¿no? Porque acuérdate que la opinión incorpora un poco la voluntad, pero incluye un error, surge desde un error, sí. Ahora, si yo no digo mi opinión, sino que digo, oye, ¿supieron? La mayoría de los chilenos son rubios o azules. Eso sí es un Ah, error claro. directo, yo lo afirmé como certeza o como afirmación y está equivocado. Ya, ¿Entiendes? perfecto. Entonces debería comenzar siempre con un yo opino, en el fondo, para Sí, demarcar que es es una que opinión. exactamente, sí. Sí, Ya, porque, entiendo. y si te Porque das claro, cuenta, en decir muchos como debates, yo, perdón, sí, decir como yo opino, justamente el ejemplo que estaba dando, yo opino que por esta calle ahora se va en tal dirección, en el fondo, aunque sea incorrecto, sigue siendo una opinión. sigue siendo una opinión y poco importa. Acuérdate que hay ciertos ámbitos, o sea, no todo es opinable, ¿cierto? Aquí yo opino que hoy Claro. día llueve, así que ando con... No, ¿cierto? No todo es opinable. Entonces, usted puede decir que es su opinión, pero en ese espacio no tiene cabida, ¿no? Que aparezcan personas opinando que la Tierra es plana, poco importa, ¿cierto? No hay espacio para eso. Ahora, si te das cuenta, muchas veces en debate, yo veo muchos debates de distintos tipos, y me sorprende cómo uno va descubriendo esto en el lenguaje, estas distinciones. Por ejemplo, muchas veces hay personas que afirman algo, llega otro, y lo afirman con certeza o con bastante convencimiento, y llega otro, le rebate unas partes de su argumento. ¿Dónde se resguarda esa persona? En la opinión. No, ya, pero déjame, es mi opinión. No, pero es que usted no lo dijo como opinión, pues usted estaba diciendo que la cosa era así. Usted estaba diciendo que, estoy inventando, de todas las universidades privadas tienen que cerrar, porque es lo mejor para el país. Entonces usted explíquese, ¿es lo mejor para el país o es solo su opinión? Hay que ser honesto y hay que, de verdad que para mejorar la comunicación hay que exigir esa honestidad y tenemos que tenerla nosotros. Si es una opinión, está resguardado desde antes, pero tampoco la opinión obliga al otro a actuar. La certeza sí, ¿no? Si no dejamos de, qué sé yo, botar plástico al mar, nos vamos a quedar sin especie marina. Es una certeza, ¿no? Es una afirmación y eso exige que ustedes cambien. Ahora, si resulta que después no era tan grave, vamos a ir donde usted, Mariana, y decirle, oye, Mariana, chuta, nunca más usamos plástico y tú nos dijiste, no, era una opinión nomás. ¿Cómo? A ver, ¿era una certeza o era una opinión? Nosotros tuvimos fe, ¿cierto? Tú a partir de lo que sabías que no era cierto, etcétera. No, pero si uno no utiliza bien estos conceptos de a qué modo de verdad me estoy enfrentando, con que los otros caigan en error, ¿verdad? Y para la búsqueda de la verdad estamos buscando, digamos, entre todos, pues, ¿no? Ahí entendí. Muchas gracias. Ya. Juan Carlos, Profe, y bueno, es que acabo de entrar, no sé si lo mencionaron, pero es interesante cuando dan como certeza u- una algo que no es verdad, eh, pero cuando en la conversación no hay cómo argumentar o respaldar uno de los, que al menos uno de los dos está hablando una verdad y no una opinión, ¿me entiendes? O sea,
Cuando no hay cómo averiguar cuál es la certeza, Claro, o correcto. ahí es donde estamos porque, claro, nos ponemos a preguntarnos cuándo nació la reina Isabel, ¿cierto? ¿Cuándo nació la reina Isabel? Entonces, y no hay cómo, estamos sin señal, no hay celulares, ahí caemos aquí en la duda. ¿Y qué es lo que hace? El entendimiento, digamos, honestamente, suspende el juicio. Si realmente tú me hiciste dudar, porque yo llegué con una opinión de que nació el 8 de abril de 1928, que es verosímil, más o menos, ¿cierto? Y yo llego y siempre he dicho 8 de abril de 1928, y tú me decís, no, 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 fue en 1920. Uy, me hiciste dudar. ¿Qué hago ahí? Bueno, yo ya voy a dejar de afirmar lo mío, tampoco voy a afirmar lo tuyo, lo voy a plantear digamos, como duda. Puede que yo recuerde algún argumento que tenía para afirmar lo mío, entonces lo puedo plantear ya como una opinión, pero todavía no como certeza, y cuando ya adquiera más información, cuando lea un libro, cuando veo por internet, ahí ya puedo volver a la certeza. ¿No? Pero cuando hay dos pseudo certezas que se oponen, bueno, ahí lo legítimo de quien realmente busca la verdad es al menos pasar por la duda, aunque después reafirme la certeza que tenía antes. ¿No? Y además sacas del error al otro. No pueden estar los dos en la razón respecto de dos fechas de nacimiento de la misma persona, principio no contradicción. ¿No? Nada puede ser y no ser al mismo tiempo respecto de lo mismo. Y pudo haber sucedido, profe, por ejemplo, que Sócrates, cuando buscaba por medio de su metodología, como hablando con otras personas, que tomaba como una verdad algo que no era cierto hasta que ya no se podía rebatir la idea, que ya estaba pulida y todo. O sea, podemos nosotros hoy día tomar como un error algo que realmente es verdad. A ver, bueno, Sócrates lo iba tomando, era más bien estratégico, ¿no? Y los tostaba tanto que por eso lo terminaron matando, así que cuidado con la estrategia. Pero, eh, pero podemos tomar, tú dices, tomar como error algo que no es verdad, ¿eso me decías tú? Claro, o sea, es que podría ser algo, algo real, tomarlo como un error porque no hay argumentos en el momento en que se está conversando, o al revés, porque por ejemplo la ideología de género, hay personas que existe por biología hombre y mujer, nada más, pero hay otros que no solamente por temas de, de de biología, sino que por gusto y mentalidad toman que lo correcto son muchos tipos de gustos y distintos tipos de orden. Entonces, ¿cómo definir en en algunas conversaciones si efectivamente es correcto lo que se está conversando, lo que se está Ya, contraargumentando? sí. Bueno, primero, el primer punto que tú has dado en el clavo en algo muy importante, y es que en este nivel de discusión, si estamos discutiendo algo como eso, o temáticas álgidas, ¿no? Lo primero que habría que hacer, de hecho, para poder analizar y llegar a este nivel de análisis, es enfriar. ¿Qué significa enfriar? Intentar eliminar de la conversación, no de las personas, pero de la conversación, cualquier emotividad que me lleva a opinar, ¿no? Pero que me lleva a opinar no con argumentos, sino que me lleva a opinar por, por intuiciones, por gustos, por afinidades, por experiencias de vida, nada más. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Me parece que también hay dos dudas, o hay una misma duda que tiene dos partes, ¿no? Pero que no se reconoce como duda. Eso me parece a mí. Es decir, quienes afirman que desde la biología solo hay dos sexos y dos géneros, por tanto, ¿cierto? Bueno, esas personas
muchas veces se cierran en ese espacio y solo hay dos y solo hay dos, pero faltaría, ¿cierto?, que ese grupo entonces pueda responder la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con todas estas otras personas que están diciendo y están afirmando que están incómodos, que son infelices, que no se sienten, que no tienen una propia identidad, etcétera? ¿Qué está pasando ahí? Usted responda con la misma biología. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Y lo mismo al otro lado, ¿no? Ok, si la evidencia que usted me está dando no está en la biología, ¿cierto? Usted no se basa en la biología. Bueno, ¿en qué se basa que no sea emotividad, que sea argumento? ¿Cuál es su argumento? Argumento real, lo más científico posible para que sea lo más universalizable posible. ¿No? Y tratemos de construir algo juntos, tratemos de llegar a la verdad. No, lo que pasa es que además el problema es que en estas discusiones hay ciertas personas que niegan que la verdad exista, entonces la discusión además termina siendo inútil. Pero si hubiera alguien que realmente afirma que la verdad existe, bueno, entonces descubrámosla juntos, si es una para todos. ¿No? No es la tuya para que tú ganes. Eso es emotividad. Ahora, en estos temas, en general en temas de bioética, que esto también cae en eso, me parece a mí, por algún motivo la bioética está ahí con el fútbol de las pasiones que despierta. Eh, es pasión de multitudes, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuesta dejar la emotividad a un lado, el espacio para poder explicar, que cada uno explique su posición. Pero me parece a mí que respecto al tema al menos de biología de género, al menos en muchos temas, sobre todo en los biológicos, yo diría en algunos, falta de evidencia, suspenda juicio, busque más información dentro de lo que la bioética permite, porque además nuestra condición humana pone límites a lo que podamos experimentar, ¿cierto? Entonces, pero claro, deja de ser una discusión honesta en la búsqueda de la verdad por las emociones que se despiertan. Entonces tú eres y tú me dices, claro, y tú lo que quieres ser, y busco mala intención en el otro. Todo eso ya no es parte de un modo de acercamiento a la verdad. Realmente si pudiéramos dejarlos de fuera o no despertar a tantas emociones, yo creo que rápidamente se habrían resuelto varios de estos temas que no los conocemos. ¿Bien? Hemos resuelto yo creo que temas más difíciles, pero que despiertan menos emociones. No sé si te respondo, pero Sí, responde, muchas gracias. ¿Y cuáles son esos temas más difíciles, profe? Que usted dice que hemos resuelto temas más difíciles. o sea, no sé, yo creo que eh, me parece a mí que la búsqueda de la cura para ciertas enfermedades, por ejemplo, estoy hablando de otro ámbito, pero la cura la búsqueda de cura para las enfermedades o de vacunas para enfermedades muy difíciles se resuelve rápidamente. O sea, 2 años nos demoramos en encontrar, no digo que sea igual, pero mira lo poco, porque no despertaba tanta emocionalidad. Po. 2 años en que apareciera, vean ustedes si le creen o no le creen, o si sale por el lagarto, si lo que pase, pero 2 años en vacuna para el COVID, en que se estaba muriendo todo el mundo. Poco tiempo para generar el medicamento que ayudaba. ¿No? Algunos años menos, o sea, algunos años más en llegar a la luna. O sea, a mí me parece que no que importen más o menos, creo que son más difíciles de resolver esos que estoy diciendo que si realmente hubiera una honestidad pura, o sea, puro entendimiento, ¿cierto? Pura búsqueda del conocimiento, creo que habría más respuestas respecto de este tema. Muchas más respuestas. Y no ando buscando mala intención en el otro, y etcétera. Y varias vidas se habrían salvado, creo yo, de un lado y de otro. Esa es mi opinión. Ahora, no pretendo que esto se deshumanice, porque la verdad es que la bioética despierta estas emocionalidades, las despierta en forma natural, no lo vamos a negar. Insisto, como el fútbol. El fútbol yo estoy convencida que no le podemos quitar la emocionalidad
de ciertas personas que se enojan, se enervan, otros se emocionan, otros, ¿cierto? Bueno, hay que saber cómo lidiar la situación con eso. Esa es mi apreciación. Pero ahí sí es mi opinión. Es una opinión bastante fundada, pero es mi opinión. Ya, bien. Entonces, voy a seguir avanzando. A ver si hacemos la otra sesión. Ya. Entonces, con todo esto se puede afirmar, ¿cierto?, que la dirección de la voluntad, es decir, dónde está también nuestro querer, pero nuestro querer racional, intencional, ¿cierto?, tiene mucho que ver con el acercamiento a la verdad. En cierta forma y hasta cierto punto, depende mucho de nosotros la búsqueda de la verdad. A veces la búsqueda de la verdad puede significar que yo dé una opinión. No toda búsqueda de la verdad es pura certeza. Que yo diga, ¿cierto? Como le decía Mariana, o ella misma decía, que yo afirme, es mi opinión, que ahí yo ya le estoy permitiendo a los otros conocer la verdad de que lo que yo estoy diciendo es una opinión. Eso ya a ellos los acerca aún más a la certeza de que lo que yo digo es una opinión, ¿vale? Y en vez de confundir, probablemente ilumina. Entonces, la disposición de la voluntad de querer lo trata Tomás de Aquino, el amor a la verdad, un compromiso con la verdad, ¿cierto? Era Platón, si alguien me corrige, era Platón el que decía, ¿no? Soy discípulo de Sócrates, pero más lo soy de la verdad. Me parece que era Platón, puede que me equivoque, es una opinión, riesgo de caer en error. Decía, soy discípulo de Sócrates, es decir, enaltezco a la persona por sus condiciones, no porque me cae bien, ¿cierto? Sino por cómo era, por las cosas que decía, por cómo las decía, por cómo decía. Soy su discípulo, lo sigo en mi gurú, ¿no? Pero más gurú soy de la verdad, es decir, si Sócrates llega a equivocarse, yo voy a seguir más a la verdad que a Sócrates solo porque lo dijo Sócrates. ¿Eh? Entonces, esa disposición, esa honestidad es la que realmente permite llegar a la verdad. Y voy a pasar rápido esta parte. Entonces, ¿qué amenazas encontramos respecto de la verdad actualmente? Bueno, por un lado el escepticismo, ¿cierto? Esta corriente que niega la posibilidad de que podamos conocer la verdad, que es tremendamente actual, que no existe la verdad, que tu verdad y mi verdad, soy amigo de Platón. Gracias, Juan Carlos, me equivoqué. Muchas gracias. Y esta idea de que no se puede conocer, entonces ¿para qué dialogamos? ¿Ves? Y si yo no hay, gracias Google, si no hay una convicción de la existencia de la verdad, cerremos por fuera. Y eso es lo que estamos haciendo en muchos ámbitos, cerrar por fuera, ¿no? Es decir, como nos engañan los sentidos, dicen los clásicos, como la inteligencia se equivoca, como los filósofos se contradicen entre ellos, y como no puedo andar demostrando lo que quiero demostrar, bien, entonces la verdad no existe. Y si existe, no la puedo conocer. ¿Se dan cuenta que esto que les decía la otra vez de los extremos? Claro, lo que pasa es que los sentidos no conocen toda la verdad. Y la inteligencia no siempre está en lo correcto, pero tampoco siempre está en lo errado. Son dos extremos, ¿vale? Por eso a mí al menos me hace mucho más sentido, respecto a lo que conozco, el realismo. Bien. Por otro lado, el relativismo como una forma de escepticismo, ¿bien? En que plantea la idea de mi verdad, ¿no? Toda verdad es relativa. ¿Relativa a quién? Bueno, puede ser relativa a la historia, al momento histórico, a la cultura a la que pertenezco o a la persona. ¿No les suena? Que actualmente es muy común eso, ¿no? Bueno, depende de la cultura donde estás, depende de... Algunas cosas dependen, sí, efectivamente. Algunas cosas dependen, pero hay otras que no dependen, ¿cierto? Pero el relativismo plantea que toda verdad es relativa. Ahora, ¿dónde es que siempre se plantea que el relativismo se dispare en los pies? Es aquí.
aquí, en que sostiene que toda verdad es relativa. Eso es una afirmación universal. Entonces el relativismo se basa en una afirmación universal para decir que todas las verdades son relativas. Entonces esa afirmación universal también debería ser relativa, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Es decir, todo es relativo, bueno, entonces todo es relativo también. ¿También es relativo que todo es relativo? Esta es nuevamente una de esas afirmaciones que es tan evidente que cuesta explicar, igual que la vez pasada, ¿no? Pero si toda verdad es relativa, entonces eso también es relativo, porque usted me está dando un principio universal y usted mismo está diciendo que los principios universales no existen. Entonces no es relativo que todo es relativo. Eso me están diciendo los relativistas y es algo que realmente no han podido responder, ¿eh? Y por otro lado, ya, ok, vamos a la experiencia entonces, el argumento de experiencia respecto de esto. A mí me llama mucho la atención eh, cuando se dice que cada cultura, y todo es relativo a cada cultura, pero ¿cómo podemos saber, por ejemplo, cuando quisiéramos poner a prueba lo que decimos que es natural en el ser humano? ¿Qué es natural? Es natural, por ejemplo, que el ser humano, no sé, pues, vamos a lo básico, ¿no? Tienda a buscar agua. ¿Es natural que tienda a estar con otros? ¿Es natural que se organice en familias? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, pensemos en, no sé, pues, los miembros de una tribu de la isla que queda cerca de Nueva Zelanda a la que todavía no ha llegado la civilización y probablemente no llegue, ¿no? Y pensemos en tribus de África y pensemos en cómo se fueron organizando los grupos en Occidente, que es lo que más conocemos, pero pensemos también en Oriente al mismo tiempo y pensemos cómo eso iba pasando en América, en pueblos, culturas que no se comunicaban entre ellos. Y fue ocurriendo igual, o sea, digamos que la noción de familia no la vinieron a imponer los españoles, ¿cierto? O los británicos, o los portugueses. Estaba, aparentemente, es algo que surge en los grupos humanos. Entonces eso ya no es relativo a la cultura, ¿no? Es relativo a la especie, y ni siquiera es más que la especie, porque muchas otras especies también se organizan en familias, ¿no? En grupos familiares. Entonces ahí yo puedo decir, esto es natural, no es relativo a la cultura. Ahora, podríamos decir, el modo en que se organizan esas familias, sí, es relativo a la cultura y a la historia, ¿verdad? Eso sí podríamos afirmarlo, ¿no? Entonces, esto del relativismo suena bonito y suena muchas veces convincente, porque efectivamente entre distintas culturas hay distintas, digamos, muchas prácticas totalmente distintas. Claro, idioma, por ejemplo. El idioma, la forma del idioma, es relativo a la cultura, pero el hecho de generar un idioma es humano. Todas las culturas generan un cierto lenguaje, y un lenguaje hablado, no cualquier tipo de lenguaje, ¿no? Un lenguaje hablado con distintas palabras, de distintas formas, lo que ustedes quieran, pero son distintas palabras, es un lenguaje. No son sonidos aislados, como podría ser, por ejemplo, un ladrido de un perro, ¿no? O un cantar de un pajarito. Son sonidos hablados. Es natural en el ser humano generarlo. Ahora, ¿qué forma toma? Sí, eso es relativo a la cultura. ¿Se dan cuenta? Que sí, el relativismo, digamos, parte de ciertas observaciones que son verdaderas, que son correctas, pero su conclusión es falsa, al menos por los argumentos que a mí me ha tocado observar. Entonces, ¿cómo se hace cargo de que todos los idiomas, que todas las culturas
generan idiomas, ¿no? Bien. Entonces, final, para cerrar con este tema, el entendimiento humano está estructurado para conocer la realidad y comprenderla. Existe la verdad y se comprueba por la existencia del principio de no contradicción. La noción de verdad y de puntos de vista no se contraponen, sino que se complementan, ¿cierto? Existen puntos de vista, pero ellos sirven para conocer más la verdad, no para negar que ella exista. No es antojadizo el punto de vista que yo tengo. Si tú te sientas aquí al lado mío, a menos que haya algún problema en la pantalla o en tus ojos o en los míos, vamos a ver lo mismo, ¿no? Y eso es verdad objetiva. Existen modos de acercamiento a la verdad que justifican la existencia de versiones de la verdad sin caer en el relativismo, ¿cierto? Porque algunos estaban opinando, otros por el contrario estaban errando, otros estaban dudando, otros lo dijeron por fe equivocada y otros sí tenían razón, ¿no? Y por eso había tantas versiones respecto de si hoy día llovió, ¿no? Pero eso no significa que es relativo si llovió, ¿no? Sino que había distintos modos de acercamiento a la verdad en las distintas personas. Entonces, el fundamento de toda verdad del juicio humano es la realidad. Allá lo encuentro, ahí lo encuentro, ¿cierto? Juan Carlos fue a Google. ¿Y Google de dónde supo? Bueno, alguien lo puso. ¿Y cómo supimos cuándo nació? O sea, la frase, ya la llega la reina Isabel, la frase que dijo Platón, ¿cierto? Bueno, porque existe un algo que podemos conocer, que está en la realidad, ¿no? Y la negación de la realidad conduce a este relativismo nociológico que impide toda forma de comunicación humana, además, ¿no? ¿Queda alguna otra consulta de este tema? Ya. Entonces, ya. Muchísimas gracias. Déjenme mirar una cosa. Un profe sobre esto o en general. Normalmente yo por ejemplo, trabajo en temas de educación en el que hacemos diseño instruccional para que se aprenda sobre el uso de una herramienta, puedan ejercitarlo, practicar, no sé. Esto, por medio del ejercicio se pueda adquirir experiencia y aprender un principio. Entonces, por ejemplo, con esto, sobre acercamientos a la verdad, para poder aprender mejor sobre esto y no solamente leerlo en la PPT o en un libro, ¿cómo se podría ejercitar? Eh, por medio de conversar sobre algún punto álgido con otra persona o con ejercicios planteando análisis de caso o algo así. Bueno, análisis de caso es una buena forma. Tú quisieras ejercitarlo en otros, ¿no? O tú mismo. ¿Te refieres a ejercitarlo en otros? Claro, no sé, yo Ya. va a tener varias opciones. A ver, mira, la verdad es que los modos de acercamiento a la verdad, eh, bueno, existen de base. Siempre que decimos y hablamos, ¿no? Y afirmamos algo, estamos en alguno de ellos, ¿vale? Ahora, a mí me parece que un primer buen ejercicio es observar en otro y en uno, ¿no? Realmente al escuchar una aseveración, para decir afirmación, una aseveración, poder clasificarla, ¿no? La aseveración de un otro, ¿vale? Aunque no lo que el otro dice que es, sino que si el otro está diciendo, hoy llueve, hoy llueve. Entonces, poder yo hacer el ejercicio, mira, escuché que esta persona dijo hoy llueve, eso será una opinión, es certeza, no es duda, porque lo afirmó, no está en la duda, pero quizás le
faltando decir es mi opinión que hoy llueve, o tengo fe en que hoy llueve porque lo escuché del Marconi en la tele y yo le creo todo, porque nunca se equivoca, ¿cierto? O lo vi en AccuWeather. Entonces, observar y tratar de ir clasificando. Y el segundo ejercicio es al hablar yo, antes de decir algo, clasificarlo de tal forma de poder utilizar el prefijo, si quieren ustedes, ¿no? Es mi opinión, estoy en la duda, tengo la certeza, tengo la fe, eh, y como, bueno, y si llegan a contradecirme lo que pasó recién con la afirmación, ¿no? Bueno, yo estaba en un error, porque la verdad es que uno no habla desde el error, uno afirma desde el error, ¿cierto? Es ex post cuando se conoce el error. Situación de caso me parece interesante también, pero, pero con esa intención, ¿no? De observar, observar, y que los otros puedan observar y clasificar. Y posteriormente exigir el prefijo. Perdón, usted está diciendo una certeza, usted está cierto, tiene fe y reivindicar la fe, porque la verdad es que vivimos en fe, no religiosa, sino natural, por llamarlo así, ¿no? Eso sería lo que se me ocurre en realidad. Bien. Entonces vamos ahora rápidamente los 10 minutitos que nos quedan. A ver si se cargó. Sí, ya, la sesión número 8. Si somos muy disciplinados, o si yo soy muy disciplinada, porque aquí la que se alarga a veces soy yo, la próxima semana podríamos alcanzar a ver las otras dos sesiones que nos quedan y con eso cerramos la segunda unidad completita. Bien, bien. Entonces vamos a pasar rápidamente por esta, lo cual es una contradicción en los términos porque 10 minutos para ver metafísica eh, parece imposible y lo es. Pero lo que vamos a hacer es ver los puntos principales, ¿bien? No todos conocen lo que es la metafísica y la idea es no necesariamente ejercitarla, porque la verdad es que requiere mucho conocimiento previo. No todos podemos. La verdad es que a mí en lo personal es de las áreas de la filosofía que me parece que son más complejas, que hay que saber mucho para desarrollarla. Eh, y efectivamente requiere tiempo, reflexión y estudio. Pero lo que vamos a ver acá es conocer cuál es el objeto y el método de la metafísica, ¿no? La idea es entender un poco más de qué se trata esta disciplina, ¿ya? No significa ejercitarla, como les digo, ¿ya? No siempre que uno sepa lo que es la matemática tiene que estar haciendo matemática. En la filosofía uno tiende a caer en la misma disciplina que observa, ¿ya? Pero hoy día vamos a tratar de pasar más rapidito por la metafísica, ¿bien? Principalmente la metafísica, ¿cierto? Es la filosofía primera, como le llamaba Aristóteles, es decir, filosofía con F mayúscula, filosofía propiamente tal. Porque si la filosofía estudia las causas últimas o primeras de todas las cosas, ¿cierto? Esta es la que estudia las primeras causas de las primeras causas, las causas más primerísimas, ¿no? Porque estudia la noción del ente, la noción de ser, ¿eh? Es decir, se va bien atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás. Si ustedes quisieran tirar esto hacia, por ejemplo, en paralelo con la astronomía, la metafísica sería como la que estudia el Big Bang o lo que está antes del Big Bang de la filosofía, ¿no? No me refiero a en términos temporales, sino que el origen de todo, la base de todo, ¿bien? Y se divide en tres partes. Por un lado está la ontología, ¿cierto? Que es la que describe finalmente cómo son las cosas, qué son las cosas, pero las cosas en su sentido más profundo, en la noción de ser, ¿no? Ser o no ser, ¿cierto? Esa afirmación que es tan conocida, bueno, la metafísica podría tomar esa frase y la lleva al extremo, ¿no? Ahí es donde Heidegger, ¿cierto? Gran metafísico del siglo XX,
se pregunta por qué el ser y no más bien la nada. Yo me diría, bueno, pero ¿para qué estamos con...? Bueno, hay personas que sí se preguntan eso y bien que se la pregunten, porque cuando empecemos a cuestionar hacia atrás, quizás las mismas bases de todo nuestro conocimiento, nos vamos a encontrar quizás con algunos textos de Heidegger que nos van a permitir seguir construyendo, ¿vale? Bien. Segunda parte de la metafísica es la teología natural, ¿cierto? Estudio de la causa primera del ente en cuanto a ente, es decir, ¿de dónde salió este ente? ¿Vale? La ontología estudia cómo es el ente o el ser, y la teología natural, bueno, ¿y de dónde vino? ¿Quién, qué o cómo apareció aquí? Es interesante porque la metafísica de Aristóteles, autor, no sé si tenía alguna religión Aristóteles, pero no es, ya, no es cristiano, no es judío, ¿cierto? Tampoco profesaba necesariamente la religión, y esto lo prueba, ¿cierto? Religión de los dioses griegos, ¿cierto? No era politeísta. Él llega, de hecho, a la conclusión en su metafísica, 500 años antes de Cristo, de que todo tiene que haber salido de un solo, llamémoslo como lo llama después Tomás de Aquino, motor inmóvil, ¿no? Tiene que haber salido de una sola inteligencia, ¿bien? Y no puede haber salido de la nada. Esto lo hace, les conté el final de la película, pero es lo que hace durante la metafísica, ¿bien? Y la tercera parte es la nociología, el estudio del conocimiento, ¿cierto? Pero no en el fondo el proceso mental, ¿cierto? Sino el estudio del valor del conocimiento humano, ¿vale? El ser en cuanto conocido, un poquitito más o menos lo que acabamos de hacer respecto de la verdad, ¿no? Es la parte más importante, la metafísica, de la filosofía, ¿bien? Porque todo depende de ella. Es el piso del cual se sostiene todo, ¿no? Bien. Primero es la disciplina más universal. ¿Por qué? Porque todo lo que es cae dentro de la metafísica. Todo lo que es, ¿se acuerdan? Si en algún minuto distinguíamos lo real de lo no real, bueno, todo lo que está dentro de la realidad, que es hasta donde alcanza el entendimiento, ¿cierto? Todo eso cae dentro de la metafísica. Porque aquí no solo estamos estudiando seres humanos, estamos estudiando seres reales, dentro de lo que caen los seres vivos, los seres no vivos, los seres gaseosos, los seres, ¿ya? Todo eso, ¿ya? Y es la noción de ser. Todos compartimos que existimos, la existencia, ¿ya? Y es la disciplina más profunda también, porque es la que va, por llamarlo así, al meollo de cada cosa que existe. Porque todo lo que existe tiene al menos ser, ¿no? Bien, y es el que se encuentra en el grado más elevado de la abstracción. ¿Se acuerdan cuando abstraíamos que no íbamos hacia atrás, ¿no? De la realidad? Entonces aquí yo observo solo un vaso, pero este vaso lo llevo hacia atrás, ¿no? Y existe. Bueno, ¿por qué se habla del ente y no de los entes? Porque, por llamarlo así, podríamos decir que si bien en un segundo paso podríamos hablar de que se dividen, es casi como hablar como del... Es difícil imaginar todo esto porque es un nivel de abstracción tremendo, pero es como hablar del núcleo de la Tierra, ¿no? Es decir, es casi como una única materia, que no es materia porque es inmaterial, de la cual todos se alimentan, ¿no? Yo te podría decir, te lo pongo en un paralelo inapropiado, pero no inapropiado moralmente, sino que inapropiado científicamente. Pero ¿por qué hablamos de el aire y no de los aires? Hablamos de el oxígeno y no los oxígenos, ¿cierto? Porque está como en todo, es algo que está presente en todos lados, en todo. Hablamos de los buenos aires, pero sería, ¿no? Es más o menos eso, si quieres una... Pero es un poco inapropiado el ejemplo, pero es lo único que se me ocurre respecto del simular integral, ¿vale? Bien. Eh,
Sigo avanzando, me quedan 5 minutos. Entonces, el objeto de la metafísica, ¿qué es lo que observa la metafísica? ¿Ya? El ente, es decir, aquello que es, todo lo que es. ¿Bien? Ente, ¿cierto? Es una noción indefinible y evidente en sí misma. Es indemostrable, está tan atrás en la abstracción que yo ni siquiera puedo demostrar que existe, pero se entiende que existe por su evidencia. No es que yo no quiera demostrarlo y que lo vamos a asumir, sino que se sabe que se conoce y que existe y que es. ¿Bien? Entonces, ¿y el ente, cómo accedemos al ente? Bueno, a través de cada cosa que es. ¿Bien? Me quedan 4 minutos, entonces podemos pasar por esta afirmación. Y desde aquí puede surgir el ontologismo, ¿cierto? Que es la doctrina que sostiene que la inteligencia humana tiene por objeto primero y propio el ser. ¿Bien? El conocimiento de los entes particulares para esta posición sería posible a través del conocimiento del ser. Es decir, para el ontologismo, que es llevar la metafísica ya al extremo, ¿verdad? Todo parte por conocer el ser. Dice Tomás de Aquino que lo primero que viene al entendimiento es la noción de ser. Y quizá no, en el fondo no lo experimentamos en forma discursiva, es decir, en forma explícita. Bien, no es la palabra que un niño dice, ser, no, dice mamá, papá o abuelo, abuelo, ¿cierto? Pero al decir, por ejemplo, el niño, esto es un dedo, o aquí dedo, o dedo, ¿cierto? Lo que está diciendo es que hay una cierta existencia. Entonces está comprendiendo que podría no haber esa existencia. Quizás no lo comprende, insisto, en forma discursiva, pero yo al afirmar algo estoy negando lo contrario, ¿no? Entonces, por llamarlo así, o como diría Aristóteles, al alma, lo primero que llega es la noción de ser, es lo primero que entendemos. ¿Bien? Y por eso, digamos, es tan natural el principio de no contradicción, porque recuerden que usa estas palabras, el principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo respecto de lo mismo, ¿cierto? Usa la palabra del ser. Se basa en que lo que es no puede no ser en ese mismo momento respecto de lo mismo. Este vaso es y no puede no ser. Y voy a usar palabras enredadas. Si deja de ser un vaso porque lo rompo, ¿cierto? Entonces no es y ya no puede ser. Es decir, lo que existe niega su contrario, su opuesto. No sé si me explico bien, pero si estoy aquí, no puedo no estar aquí al mismo tiempo, respecto a lo que, ¿cierto? Eso, si logramos comprender ese tipo de afirmaciones, comprendemos la metafísica y nos podemos dar cuenta de lo natural que es la metafísica. Ahora, digamos, comprendamos que los tratados de metafísica tienen una profundidad y una complejidad tremenda, pero ese es el primer punto, es el primer paso, ¿vale? Claro, como el gato que puede estar vivo y muerto, el gato de Schrödinger, efectivamente, pero no puede estar vivo y muerto, lo que pasa es que está lejano a mi conocimiento, me falta abrir la caja, ¿no? Pero no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, sabemos, lo entendemos, por eso nos genera duda, ¿no? Entonces, si como esto nos damos cuenta que la metafísica es natural al entendimiento, entonces, quien diga, no, yo no pesco la metafísica, claro, quizás tú no la estudias, no estás obligado a estudiarla, pero la usas todo el tiempo, porque el principio de no contradicción se basa en la noción de ser, ¿vale? Se basa en la noción de ser. Aquí me está preguntando Cristian si teología natural y ontologismo son lo mismo. No, porque la teología natural busca el origen del ser, desde dónde viene el ser, en el fondo aquello que es previo al ser, anterior al ser. En cambio el ontologismo, ¿cierto?, señala que de que el entendimiento, lo primero que busca, ¿cierto?,
es el ser. ¿Vale? Y la teología natural busca lo anterior al ser, de dónde venimos, por llamarlo así. ¿No? Como el minuto menos uno al ser. Ya, me pasé un minutito, no sé si hay alguna pregunta, pero alcanzamos a ver esto, no sé si los dejé muy mareados con esta última parte. Pero bien, lo importante es que comprendan, digamos, de qué se trata, ¿no? Si a alguien le interesa profundizar, maravilloso. Es una de las áreas complejas. ¿Bien? Profe, ¿tiene alguna lectura sugerida sobre metafísica y ontología o es muy, pero para iniciar? Yo recomiendo las que están propuestas. Déjame ver. Espera, que están en la página. Déjame ver que estén disponibles, yo creo que sí. ¿Dónde estaba? Introducciones, contenido, actividades de la asignatura. Ahí, en la sección del Blackboard, que ustedes tienen acceso, en la unidad 2, en la semana, esta es la sesión 8. Si me dan un segundo, lo puedo. Aquí un texto de Gómez Pérez que se llama Introducción a la Metafísica, y son algunas páginas del libro. Si quieren, no sé, pero pueden acceder ustedes a través de la plataforma, ¿pueden o no? ¿Tienen acceso? Ya, sí, revisé y sí, sí se puede ver. Gracias, profe. Excelente. Súper. Vale, eso. Entonces nos vemos la próxima semana para pasar las últimas dos. Vamos a hablar de las vías del conocimiento de Dios, de cómo podemos conocer a Dios o cómo podemos probar que existe Dios, según Tomás de Aquino. Muy interesante. ¿Bien? Así que con toda la energía, que tengan excelente semana. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches.